justo en los signos de sus tiempos. Como moderador le acompaña a nuestro conferencista el magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, quien dará lectura a la síntesis curricular de nuestro ponente. Gracias. El doctor Eber Omar Betanzos Torres ha sido subsecretario de la Función Pública muy recientemente. Es abogado, desde luego, filósofo, economista y teólogo. Es especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos y en derechos humanos. Maestro en estudios humanísticos, en políticas públicas y en teoría crítica. Es máster en Derecho Constitucional, maestro y doctor en Derechos Humanos. Es profesor de licenciatura y de posgrado en universidades de México y de fuera de México. Es autor de diversos libros, de artículos, expositor en conferencias sobre derecho judicial, sobre derechos humanos, sobre derecho a la información, políticas públicas, teoría crítica. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y hoy aquí nos honra con su presencia y con su palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, debo expresar mi enorme alegría de encontrarme en este estado que quiero por una multitud de razones, y empieza a decir porque es la tierra de queridos amigos míos, como es el estado de Coahuila, pero también un estado que me ha brindado la oportunidad de acercarme desde diversas disciplinas del conocimiento a la construcción de nuestro México, y que lo he podido ver desde las etapas del Coahuila, Texas, que ocurrieron a principios del siglo XIX, y que además me brinda la oportunidad de dar las gracias a dos queridas amigas que hacen posible que yo pueda compartir este diálogo con ustedes, la magistrada Sandra Rodríguez y la magistrada Yasmín Esquivel, quienes amablemente pensaron en su servidor para compartir este diálogo que debo decir que lo desarrollo con profundo sentido de humildad en el contexto de que en esta exposición que tendré sobre nuevas tendencias no hago otra cosa más que recopilar pensamientos de muchos otros autores quienes han tenido estas reflexiones y de las cuales en esta construcción, como decía Karl Popper, de las conjeturas del conocimiento solamente tomo prestadas temporalmente para construir eso que todos intentamos hacer, que es la tendencia del ser humano a conocer cuál es la realidad en la cual vive. Y digo cuál es la realidad porque es uno de los términos que me pareció particularmente interesante escuchar ahora que se desarrollaba el conversatorio por parte de los magistrados, que además fue una oportunidad para aprender sobre diversos temas que se ventilaban y se comentaban. Manifiesto que esta exposición la haré más corta de lo que tenía preparado, precisamente considerando que, pues, más que otra cosa, su servidor solo puede compartirles reflexiones en un diálogo abierto. Y esto obedece a partir de esta idea que a partir del siglo XX comienza a acuñarse en el concepto de los paradigmas. Yo le llamo signos de los tiempos, más en una tradición pues religiosa, de lo que representa, y digo religiosa en el sentido de las ideologías, lo que las sociedades interpretan en lo que ven, en sus realidades, en sus conceptos de lo bueno, en sus conceptos de lo justo, pero que en términos de Kuhn eran conceptualizados como paradigmas del conocimiento, con la idea de que la verdad en el conocimiento científico, de lo cual el derecho es una de sus ramas, no necesariamente podrá ser alcanzada, sino solo aproximada a partir de lo que las sociedades consideran en determinado momento de sus épocas que es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Más allá de ligarlo a principios de carácter axiológico, con aquello que va en el rumbo de su especie. Y que se inserta nuevamente en este concepto de realidad, porque en esa realidad en la que el hombre durante mucho tiempo y quizás hasta ahora sigue observándose como el centro del universo. Ese centro del universo que incluso cuando se observa
en la Vía Láctea, se piensa que la Vía Láctea es donde gira todo el universo, pero ve uno dónde está nuestro planeta en esa Vía Láctea y está en un extremo chiquitito. Nosotros pensamos que está en el centro. O como durante siglos y siglos se pensó que la Tierra era el centro del universo alrededor de lo cual giraba todo, y un día pues descubrimos que no era así. Y pensamos que esta especie es una especie que ha vivido durante todos los tiempos que ha habido en este universo, que es nuestro universo de este planeta Tierra, y vemos que tan solo es una fracción de segundo en los 2 millones de años que se lleva de vida en este planeta, y así podemos ver y vamos dándonos cuenta y cuenta en estas cuestiones, que por eso les digo que es una suerte de lugares comunes, que llevan a, de momento, tener conjeturas sobre lo que está pasando. Pero la realidad nos aterriza. No estamos aquí para pensar en cuestiones de antropología, ni de ciencia, ni de física cuántica, sino lo que importa a las sociedades. Y lo que importa a las sociedades es su aproximación con aquello que representa su convivencia con todos aquellos que conformamos esta especie, y en lo cual el fenómeno de lo justo es algo que siempre ha estado presente en el ser humano desde que habita este planeta. Más allá de debates que podríamos tener sobre si el derecho ha existido durante toda la historia de la humanidad, yo mismo pienso que no es así, existe una cosa que se llama estado de necesidad, y el estado de necesidad pues de repente hace olvidar el derecho cuando eso pasa, ¿no? Pero la sensación de lo justo siempre está presente, y esa sensación de lo justo es lo que guía a las sociedades a vivir en paz y a vivir en armonía. Los identificadores de lo justo son los jueces. Son quienes están más próximos a esa identificación que hace posible que las sociedades sean posibles y convivan. Y cuando digo sean posibles y convivan, porque nos hace tener presente que el derecho finalmente termina siendo una tremenda ficción, como el propio Estado de Derecho. Las constituciones, los órdenes legales existen porque hay respeto hacia la legalidad. Eso que se llama la cultura de la legalidad, pero no deja de ser una simple ficción. Esa ficción, para garantizar estabilidad y no provocar caos social en muchas de sus vertientes, tendrá que ser dicha, tendrá que ser decidida por alguien en la construcción de una idea de comunidad. Y esa idea de comunidad, a partir de que se empieza a conformar el constructivismo social, en sus diferentes tendencias, incluido el contractualismo después de la Revolución Francesa, pues hace notar que se desarrolla dentro del Estado. Menciono esto, que voy a retomar ahora en otras cuestiones, cuando hacemos mención a uno de los conceptos que hay en el título de este congreso, que tiene que ver con justicia abierta. ¿Pero qué es la justicia abierta? ¿Y qué es la justicia abierta en el contexto del Estado? Cuando el Estado es imaginado desde nuestros tiempos como un Estado moderno que surge a partir del contractualismo, si bien tiene un montón de antecedentes que no vamos a referir ahora, y que a diferencia del Estado antiguo, es un Estado, se considera abierto. Porque el Estado antiguo era un estado de secrecía, en donde había, por supuesto, una labor de justicia, pero era una justicia que se desarrollaba en completa secrecía y en la cual el juez desarrollaba todas las etapas de la justicia. El juez era el que instruía, el juez era el que decidía, y el juez es el que hacía clamar la voz de la autoridad, porque era finalmente prestada a partir del rey, para que todo mundo observara y viera la fuerza de la decisión de aquel que tiene a su cargo la comunidad. Por eso se desarrollaban las condenas en las plazas públicas. Por eso se declaraban feriados y se aplicaban cuestiones absolutamente inhumanas a las que esperamos que nunca regrese la humanidad, como la tortura, para que su clamor, para que su fuerza se escuchara en el imperio de la ley. Sin embargo, de repente, los tiempos cambiaron y se empezó a observar, curiosamente desde el derecho, desde la reflexión del derecho, cuando en el siglo XVIII, Cesare Beccaria escribe su famoso libro de los delitos y las penas. Y entonces hace toda una argumentación hacia la publicidad, hacia la importancia de que los juicios sean públicos, a que la legitimidad de la labor del juez
se desarrolle no solo a partir de su investidura dada por aquel que tiene a su cargo la comunidad, sino en que todos conozcan cómo está el juez decidiendo a partir de determinadas circunstancias que han ocurrido. Lo menciono en el aspecto de carácter penal, en esa época representa buena parte de lo que tiene que ver con la comunidad en el contexto de la época, que ha venido desarrollándose en muchas otras ramas, y que después para el siglo XIX va a tener otro paradigma, utilizando los conceptos de Kuhn, de esta serie de acumulación de conocimientos que van creando verdades, entre comillas, que se estiman estables dentro de una comunidad, cuando Jeremy Bentham plantea una nueva argumentación a favor de la publicidad. Y esa argumentación a favor de la publicidad tiene que ver con que la postura que tengan los justiciables de cara a la justicia de aquello que está realizando el juez se vea sustentado por una participación de la propia comunidad en la labor de los jueces. Y Jeremy Bentham lo plantea de nuevo referente a los aspectos penales, donde dice, hay que crear jurados populares por dos razones. La primera de ellas, porque las personas se van a sentir menos proclives a mentir en un juicio criminal cuando están juzgados por todos. Y finalmente, serán los jurados populares los que respaldarán al juez ante la evidencia de lo que se está viendo, pero siempre se dejará al juez la labor de decidir qué es lo justo. Los tiempos avanzan y en esos tiempos que avanzan hasta nuestros tiempos contemporáneos, para no hacer una larguísima narración de diferentes pasos que se van dando, se viven los tiempos en donde esa labor que se realiza a los jueces se hace desde la autoridad y la autoridad está revestida de una serie de requisitos que tiene que cumplir sí o sí. El filósofo de la teoría crítica, Bull Yuhan, este coreano que sigue a Habermas en muchas de sus reflexiones, dice, el servidor público es un servidor público que se coloca desnudo frente a su comunidad, porque esas son las reglas del servicio público. Y ese servidor que se coloca desnudo y que hace visibles sus bienes, cuánto gana, qué hace, dónde viaja, qué pretende realizar en sus planes de trabajo, cuáles son sus planes, sus objetivos, que revela información que correspondería más bien a la vida privada de ese servidor público, está revestido además de una responsabilidad con su comunidad que consiste en mostrarse desnudo, en hacerse visible. Y entonces, en los paradigmas de la construcción de las políticas públicas se dice, avancemos entonces hacia el gobierno abierto. Y ese concepto de gobierno abierto que comienza a acuñarse en el 2011 y que nos va a llevar ahora y nos regresará a los diferentes puntos que hemos estado platicando, lleva a formar alianzas globales de gobierno abierto. Y entonces se considera que la solución para que se encuentre una legitimidad y sustento por la voz del pueblo, que si alguna vez estaba pensado en la publicidad de cómo recibe y cómo resuelve el gobierno a partir de sus diferentes funcionarios, siendo los jueces algunos de los más importantes, tiene que ver con hacer copartícipe a la ciudadanía con las decisiones de gobierno. Y en las cumbres de gobierno abierto que se celebran cada año, verán ustedes que la sociedad civil clama una y otra vez que desea co-crear con el gobierno. Y uno le pregunta, ¿qué es co-crear con el gobierno? Y todos responden, es participar de las decisiones de gobierno en el diseño, en la evaluación, en la decisión, en cada una de las etapas de los ciclos de políticas públicas. Pero dicen, hay un gran pendiente, y ese gran pendiente es la justicia, porque queremos co-crear con los gobiernos en la labor de la justicia, porque reconocen, eso sí, que la labor de justicia es una labor que está conferida sí o sí al Estado. Es una labor de la cual el Estado no puede desprenderse. Es una labor que el Estado no puede olvidar desarrollar de una manera celosa desde la autoridad. Y ahí empieza una serie de problemáticas, que es donde regreso a mi punto de los antecedentes que les refería. Cuando digo que les voy a hablar de las nuevas tendencias en los signos de los tiempos, no hablaré de una cosa novedosa, sino todo aquello que nosotros vemos y cuando observamos el paso de los tiempos, consideramos que es tal. Y eso obedece a los momentos en los cuales se viven revoluciones del conocimiento. Una de las más visibles son las revoluciones de carácter industrial, ¿no? Si uno lee lo que escribía
la filosofía de Bertrand Russell a principios del siglo XX, decía, el gran desafío de la humanidad en sus diferentes ramas del conocimiento es qué va a hacer ante la tercera revolución industrial. Si nosotros leemos en los textos de sociología, de antropología, de historia, de derecho, es cuáles son los desafíos de nuestra profesión ante la cuarta revolución industrial. El mundo de los juicios en línea, de los bots, de las computadoras, de las inteligencias artificiales, actuando e interactuando. Y entonces regresamos a esto que estoy diciendo yo ahora respecto de la justicia abierta. ¿Cómo reaccionan los jueces ante una demanda de la ciudadanía de participar de sus decisiones? Cuando las decisiones judiciales, me parece, que son las más celosas, porque la labor del juez, finalmente, creo que se desarrolla en la soledad de su conciencia, que se desarrolla, sí, en el contexto de una situación que ha llevado a una demanda de justicia, de un justiciable, a presentarla ante el juez, pero es el juez el que lo resuelve. ¿Es la justicia abierta tener opciones para que la ciudadanía pueda acercarse a los jueces como lo intentó o lo sigue planteando el Poder Judicial de la Federación desde las casas de la cultura jurídica para ser diseminadoras de la cultura de la legalidad? ¿O es una labor que se desarrolla desde las funciones pedagógicas de los juzgadores cuando en sus resoluciones desentrañan el sentido de las normas para determinar cuáles son los contextos en los cuales se aplican? ¿O lo desarrolla la comunidad en su conjunto al entender que la justicia funciona como un sistema? Y cuando digo que funciona como un sistema, tiene que ver con la comprensión por la parte de la comunidad de las instancias a partir de las cuales se desarrollan las funciones de justicia. Cuando me dirigía aquí a Saltillo desde Monterrey, tenía un diálogo muy interesante con uno de los magistrados, que tiene que ver con la forma en la cual se concibe a los tribunales de lo contencioso en nuestro país. La forma en la cual se le respeta o falta aún respetársele por parte del foro jurídico, por parte de los justiciables, respecto de la definitividad de sus resoluciones de cara a la especificidad de su jurisdicción, de cómo el Poder Judicial de la Federación entiende o está en el proceso de comprender cuál es la naturaleza de los tribunales de lo contencioso ahora siendo tribunales de derecho administrativo, en el marco de una reforma que no se termina de comprender del todo, creo que por distintos o muchos de sus diseñadores, como es la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, y que lleva al planteamiento de la comunidad en cuanto a sus tendencias de qué es lo que busca y qué es lo que quiere. En el caso de las responsabilidades que están confiadas a los tribunales administrativos, tiene que ver con faltas administrativas. Se habla de faltas de carácter penal, de faltas de carácter civil, de faltas de carácter administrativo, y en este caso y en este específico aspecto tiene que ver con cómo se percibe la sociedad de cara a la sanción, a la investigación, a la persecución de faltas de carácter administrativo. Cuando se habla del fenómeno de la corrupción, se dice, ¿ha funcionado o no ha funcionado el Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que la respuesta nos los acaba de dar Transparencia Internacional al ver la cantidad de descensos que tiene nuestro país en términos de combate a la corrupción. Cuando los estudios y los planteamientos que se realizan respecto al tiempo necesario para nuestro país para ubicarse en los primeros lugares como países menos corruptos, dicen que nos tardaría al menos 40 años. Y la moderación de las expectativas. Cuando se lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción, parecía que había una expectativa general que decía, a partir de ese momento, el fenómeno de la corrupción terminará. Y se generaban algunos debates, que también han sido pues, simplemente manifestados aquí, sobre si el fenómeno de la corrupción era algo que estaba ligado con las culturas o con las características de la sociedad, o como yo pienso, más bien lo que es cultural es el rechazo a la corrupción y cómo el entramado de instituciones revestidas de
una idea de sistematicidad podía o no dar resultados para poder tener al menos mejores condiciones en el combate a la corrupción. Las mediciones que hay son mediciones de percepción de la corrupción. No quiere decir que las sociedades sean corruptas o no, de percepción de la corrupción. No necesariamente desde ese punto de vista terminan siendo tan alarmantes como se plantean, porque me parece que si hay una alta percepción de la corrupción, lo que muestran es que hay una demanda social altísima de que existan controles contra la corrupción. Y en ese contexto, quienes me parece que de manera callada mucho pueden hacer, y digo de manera callada porque la misma realidad se encargará de darle publicidad, son los órganos impartidores de justicia. La labor de los impartidores de justicia, que a mí me merece el mayor de los respetos, el mayor de los cariños, el mayor de los afectos, tiene que ver, entre otras cosas, con que los tribunales administrativos sean conscientes de las realidades en las cuales viven. Y estoy, pues me parece que no menos que muy satisfecho, contento, coincidente con lo que he escuchado aquí, de que la tarea de impartir justicia en el ámbito de la administración, al menos como se comparte, pasa por todos los tamices de las realidades políticas de nuestros estados, de nuestras entidades federativas. Digo nuestras entidades porque yo soy de Oaxaca, ¿no? De nuestra federación que se dice federación, pero que le encanta legislar con leyes generales, que le encanta decir que su fundamento es el municipio, pero que pasa desapercibido en la realidad del diseño de las normas y el respeto de las competencias. Sí, con bombo y platillo celebramos que este año se cumplen 500 años del primer municipio en América. Y decimos, ¡ay, qué felicidad, qué fantástico! ¿Realmente hemos vivido una comprensión de lo que es el municipio? Y cuando hablamos de las esferas de las competencias, se crean tribunales y se les rinden y se les brindan las facilidades de carácter presupuestal para que puedan hacer realidad los derechos de los justiciables, porque para que existan condiciones de una impartición de justicia más allá de lo esencial que es el carácter ejemplar de sus jueces, tiene que haber tribunales a donde se aproximen los justiciables con condiciones apropiadas para que eso ocurra y no estén despachando en bibliotecas. Tiene que haber respeto a sus autonomías presupuestales para evitar las presiones de los jueces superiores, que se sienten superiores y que olvidan que todos son iguales, porque todos conservan las mismas características y requisitos que las constituciones piden, pero que trabajan en una realidad. Les voy a platicar una anécdota. Un día conversaba con un consejero de la Judicatura Federal de alguna época que venía de un Tribunal Superior de Justicia de alguna época. Y entonces, en ese conversatorio, en ese diálogo más bien de algún desayuno, estaba un ministro de alguna época. Y entonces ese ministro de alguna época le preguntó a ese consejero de la Judicatura, oiga, en la confianza, ¿alguna vez su gobernador le habló para solicitarle que tomara en consideración cuestiones respecto de un asunto? Dijo, no, mi gobernador nunca se metió, mi gobernador siempre me respetó. Bueno, solamente me habló en 2 ocasiones para plantearme que había un asunto que me encargaba, que porque era muy importante y demás. Pero no, realmente nunca me afectó. Desde la función de quien ejerce autoridad y control presupuestario, por supuesto que me parece que hay un ejercicio de limitación de la autonomía con el simple hecho de encargar asuntos, porque uno sabe cómo funcionan las cosas. Es decir, el Estado es Estado y siempre va a actuar como Estado. Está pensado como Estado. El Poder Ejecutivo va a razonar con su lógica de Poder Ejecutivo. Las áreas de Hacienda, a pesar de lo que digan los titulares de los ejecutivos, van a razonar bajo su racionalidad de recortes, de programas, de eficacia, no con las necesidades de los tribunales para poder impartir la justicia de calidad que se requiere. Y en este contexto, la lectura de esto que yo llamo los signos de los tiempos tiene que ver con observar lo que la sociedad está exigiendo y lo que uno en sus circunstancias puede hacer y puede realizar.
Y creo, para concluir este diálogo, que sé que hay más actividades dentro de este Congreso, una de las más importantes que tiene que ver con las discusiones de la mesa directiva que sea electa, para eso también son estos congresos, se liga con justo lo que voy a decirles ahora. Hay un principio y virtud judicial reconocido, no solo en nuestra Constitución, sino también en el Código Nacional de Ética Judicial, que tiene que ver con la profesionalización y la excelencia. Y la profesionalización y la excelencia, al menos en un país federal, sí o sí se tiene que desarrollar en el diálogo y en la unión de todos sus integrantes de sus diferentes niveles de justicia dentro de las entidades federativas. Porque no es lo mismo la hermana República de Oaxaca que la hermana República de Yucatán, que la centralidad que acostumbra a ser terriblemente arrogante, que estima escucharse a sí misma, que escucha sus voces, pero las de ellos, que no le da cabida al interior de la República, que la olvida en los hechos, porque al parecer cuando alguien va a las oficinas federales, se encuentra con quien conoce su realidad, pero no la conoce. Diferencias desafortunadas las hay, me parece que si somos un país federal, en cuestiones como la diferencia de salarios entre los jueces, los magistrados de las diferentes entidades federativas. La justicia es la misma, porque con la movilidad que establece nuestra propia Constitución, un ciudadano de Oaxaca, de Quintana Roo, de Querétaro, puede tener un asunto en otra entidad federativa y la justicia que va a recibir es exactamente la misma, pero las condiciones no son equivalentes. Esa lectura de los tiempos que además lleva a la necesidad de la alianza, porque es precisamente la alianza que se desarrolla desde los jueces la que permite ser escuchados. Y esa excelencia y profesionalismo que se desarrolla en este tipo de congresos me lleva además a que es este tipo de eventos lo que hace visible la necesidad de reflexionar sobre eso que se llama justicia abierta y el acercamiento al ciudadano. E incluso para notar que las tendencias del gobierno abierto en la cual se inserta la justicia abierta parece ser que están llegando a una respuesta que lleva a replantear su propio proceder. Y concluyo con una reflexión para concluir este diálogo en dos partes. La primera de ellas es que el año pasado tuve oportunidad de representar al Estado mexicano en la reunión anual de la Alianza para el Gobierno Abierto. Se desarrolló en Georgia, en la República Exsoviética de Georgia, ahí perdido en el mundo, ¿no? Bueno, muy complicado llegar. Pero la gran receta que nos planteaban a los países consistía en eso que se llama presupuesto participativo. Y nos enseñaban en unas filminitas que era importante que los ciudadanos decidieran si querían poner en un parque público una fuente para que los perritos pudieran tomar agua o si lo dedicaban a poner carriles para que las gentes hicieran ejercicio. Y dentro de mí decía, ¿el Estado mexicano paga todo lo que paga porque le den este tipo de recetas? Cuando aquí ya se hacen y se realizan, ¿no más bien tenemos que pensar nosotros como sociedad desde adentro cuáles son nuestras necesidades y cómo entendemos ese concepto que por supuesto que no se necesita ser genio para saber que justicia abierta simplemente significa dar respuesta a todas las demandas de aquella sociedad que está pidiendo que su justicia se desarrolle bajo ciertas características, pero que primero tiene que identificarlas y que tiene que asumirse como derecho, como un producto de constante creación y que además debe tener una cuestión, para concluir esto, el valor de saber que a veces las cosas no funcionan. Y lo digo con respeto en algo que platicábamos. El Sistema Nacional Anticorrupción me parece que requiere una cirugía mayor, que no despierte como un Frankenstein, sino que quizá despierte como una nueva entidad y que encontrará su único baluarte, me parece, en aquello que siempre ha estado bien y siempre ha estado firme, que son los lados de los jueces. Me parece que si algo se sigue respetando en nuestro país, y lo digo con todo respeto y profundo conocimiento, desde lo que se opina en diferentes facetas, es la labor de los jueces, quienes llevan una tarea heroica y titánica, porque el trabajo en sí mismo podría pensarse que es una tarea mecánica en donde los asuntos tienen pues naturalezas no necesariamente novedosas de un día voy a trabajar con óleo y otro con acrílico y otro día voy a hacer una escultura, no.
Son las mismas estructuras. Donde la carga de trabajo, perdón, pero ni cuando se jubilen los jueces va a acabar. Que de repente se va a disparar por reformas judiciales y reformas, y digo judiciales porque a veces la distribución de competencias que se den dentro de los propios tribunales para atender las cargas de trabajo o las reformas legales pueden ser inmensas, donde los jueces y los ministerios públicos terminarán siendo culpables de muchas decisiones, de manera simplista. El Ministerio Público no integró bien las carpetas, o los fiscales, ¿no? Los jueces, no, es que no entendieron y como son muy garantistas, pues dejaron liberar. No, es que los plazos procesales, es decir, siempre terminaremos siendo, desde estas facetas, objeto de señalizaciones. Pero son los jueces los que a través de sus resoluciones son quienes indican esta realidad, que es la realidad que vive el justiciable a partir de los parámetros que la ley da. No podemos hacer más de lo que la ley da. Lo que la ley indica es la que nos marcará los caminos, en el mayor sentido de justicia posible. Más, aunque las decisiones de los creadores de las leyes indiquen que a partir de reformas se puede cambiar la realidad siempre se mostrará de manera evidente. Y termino con el recordatorio de un estribillo de una letra de una canción francesa, que cuando se hablaba de los tiempos de la Revolución Francesa, se mencionaba, hablando de lo que estaba pasando en el mundo, de la realidad de la sociedad, y los gobernantes no veían cuando le decían a una marquesa, «Tout va bien, madame le marquesa», todo va bien, señora marquesa, cuando afuera las calles se incendiaban y las calles se encontraban en total descontrol. Son los jueces quienes se mantienen, son los jueces quienes contienen, quienes identifican, quienes crean a través de sus resoluciones los estabilizadores callados de una sociedad, y quienes no buscan más reconocimiento que cumplir su misión de impartir justicia de calidad y de excelencia. Termino este diálogo expresándole a ustedes mi reconocimiento y mi felicitación por la noble y fantástica labor que realizan. Muchas gracias. Gracias, doctor Betanzos. Un esquema que apuntaría al origen de la teoría de la justicia y cruzado con una observación acuciosa de la realidad sobre el sistema de justicia en México. Si pudiera resumir lo que usted acaba de decir, diría que apunta a las fallas del sistema de justicia y apunta a la esperanza en la figura de los buenos jueces. Abrimos un poco el micrófono para que nuestros compañeros magistrados y magistradas hagan alguna pregunta. Decía el ministro Lainez ayer, preguntas fáciles. Aquí. ¿Qué tal? Felicitarle, esto nos daría yo creo que mesas y mesas. Preséntese, por favor, con su nombre y su Mónica tribunal Valencia, ante el doctor. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Para ser concisa, porque va a ser pregunta a efecto de escuchar su opinión, en cuanto a este Sistema Nacional Anticorrupción y particularmente en lo que se refiere a las entidades, ¿cómo considera que debería quedar estructurado si es que hubiera alguna posible modificación por cuanto a esta participación ciudadana de los comités de participación que presiden y encabezan o teóricamente deben de llevar a cabo los lineamientos en donde enlazan a los que actualmente formamos parte de estos sistemas estatales? Mi respuesta es quizá un poco dura en lo que le voy a decir, pero hablo con que los lados, tanto de la autoridad como de los ciudadanos, deben tomar las cosas en serio. Y quisiera empezar con la autoridad diciendo que en términos de las estructuras que combaten a la corrupción desde la investigación, si analizamos el caso mexicano en los tiempos del inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, sus plantillas de personal, y digo porque son cosas que se veían en mi oficina, alcanzaba 350 personas para todo un país. Cuando en otras naciones que pudieron combatir los fenómenos de la corrupción a través del fortalecimiento de sus instituciones, pongo el caso de Hong Kong,
tenía más de 10,000 personas colaborando en las áreas de anticorrupción, cuando oficinas en Singapur tienen tamaños similares para países pequeñitos. Aquí estamos hablando de un país inmenso. Y esto lo digo no pensando en la federación, sino pensando en las entidades federativas. Desde la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que vimos desde la federación fue que las entidades federativas, lo digo con todo respeto, no necesariamente lo tomaron con el mismo nivel de importancia en cuanto a la designación de recursos. Y parecería que las entidades federativas, perdón por la expresión que diré, estaban pichicateando los recursos para poder establecer sus tribunales, sus consejos o tener edificios. Cuando era la gran apuesta de los gobiernos para recuperar algo que están perdiendo, y digo están porque son todos los gobiernos del mundo, me parece, que se llama legitimidad. Si uno analiza entre el 2007 y la fecha los problemas nacionales identificados en las encuestas que realiza el INEGI, veremos que en el 2007 el problema de la corrupción ocupaba el 4º lugar. Para el 2011 era el 3º. Para el año pasado estaba en el 2º lugar, apenas abajo de la inseguridad. Es decir, la sociedad demanda respuestas. Se pensó que fuera la ciudadanía la que daba la oportunidad de llevar la voz de los ciudadanos al gobierno. Pero cuando digo que tomarlos en serio, es que cuando llegan los ciudadanos al gobierno, no se terminan de acostumbrar a la idea de que en cuanto reciben recursos públicos son fiscalizables. Tienen que presentar declaraciones. Se sujetan a las reglas de cualquier persona que recibe recursos públicos. Y si se les va a establecer sueldos y salarios, pues tienen que rendir cuentas de cuánto reciben, cómo lo gastan. Y una de las mayores dificultades que se vivieron en la implementación, me parece, lo digo con todo respeto, del Sistema Nacional Anticorrupción, consistió en todo el tiempo invertido para poder trabajar con la sociedad civil en su asunción de parte del gobierno. Al ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, eran parte del gobierno. Sin embargo, ellos siempre decían, es que soy sociedad civil. Y si son sociedad civil y toman decisiones, pues me parece que tienen que cubrir las reglas que implica el gobierno. Las reglas del gobierno llevan, si se les da una estructura administrativa para que les apoye, no pueden trabajar desde su casa, tienen que cumplir un horario. Y si hay trabajo en casa, sí que bueno, pero bajo las reglas del gobierno. Si van a tener viáticos, sí, tienen que rendir cuentas de qué hicieron con el dinero, porque nos llegó a pasar que decían, no, pues me dieron viáticos, pero pues no te tengo que declarar nada porque soy ciudadano. Pero, ¿cómo? No se puede, ¿no? Y otro tipo de problemáticas que están ligadas a eso. El diseño que es más apropiado, debo decirles, en mi punto de vista, que va más bien hacia la concentración de funciones, no a la duplicidad de funciones, a la concentración de funciones, pero también a la dotación en serio de funciones. Pongo el caso de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, nada más por mencionar una institución. La Secretaría de la Función Pública, en algún punto de sus años recientes, no voy a decir más cosas, llegó a tener 2/3 partes menos de auditores que la Auditoría Superior de la Federación, destinadas en plantilla de personal para la revisión de cuentas federales. Sí, está muy bien que la Auditoría Superior de la Federación haga su trabajo y vea si alguien está, pues, con pendientes de comprobación. Digo pendientes de comprobación porque no necesariamente quiere decir que haya falta, sino a lo mejor se le olvidó recuperar los recibos de que tuvo recursos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no apostar por la labor preventiva que le tocaría desarrollar a la Secretaría de la Función Pública bajo sus auditorías, las de ella, antes que llegara a las de la Auditoría Superior de la Federación? Y la necesidad de tener criterios emparejados, porque hubo casos, que me tocó ver, en donde determinadas auditorías, una institución decía que no había falta y otra decía que había falta. Entonces, o son peras o son manzanas. En las reglas de auditoría resulta que se aplicaban parámetros diferentes y parámetros diferentes dan resultados diferentes. Y cuando les digo esto, tiene que ver con la armonización de todos, incluidos los estados, porque las contralorías de los estados también hacen auditorías, pero ¿bajo qué parámetros? Luego viene la Auditoría Superior de la Federación y ¡pum!,
les dice que faltan por comprobar 5,000 millones de pesos en el estado tal. Bueno, 5,000 millones de pesos, pero porque se aplicaron criterios diferenciados, o a lo mejor son criterios similares. Y luego viene la labor que ya realizan los tribunales de lo contencioso respecto de lo que van a desarrollar o no van a desarrollar. Sí creo que hay que repensar toda la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, de los órganos fiscalizadores y la racionalidad de los recursos. La regla del derecho me parece que es la racionalidad de la norma. Más allá de pensar del criterio Maximin y todas estas reglas de interpretación que hay, la respuesta siempre ha sido básica, que es la racionalidad de las normas, ¿verdad? Esa es la que la guía, hasta para la labor de los jueces. Gracias. Muchas gracias, doctor. Un par de preguntas más. Compañero, por favor, ¿le pueden acercar el micrófono? Muy bien. Presente, por favor, con su cargo y nombre completo. Por favor. Rubén Minuti, servidor, magistrado de la Ciudad de México. Felicito a Yasmín y a Sandra por traer a Eber y al magistrado Juan Ramiro por aguantarlo ahí enfrente. Yo me siento mal porque tengo la oportunidad de platicar con Eber bastante seguido, quizá demasiado, pero quería felicitarlo y agradecerle por sus reflexiones, que nos acompaña seguido aún cuando estaba muy ocupado. Ahora que está desempleado, pues ya es más fácil, tiene menos mérito, pero igual lo felicito y le agradezco. Sí, bueno, está empleado, pero no nos paga nada, man. Es un empleo simbólico. Es muy generoso y además es un jurista muy completo porque se sale de lo técnico jurídico y nos lleva a la antropología y a la filosofía. Además contagia con su optimismo. Ahorita viene la pregunta, no me tardo. Y la verdad es necesario que nos contagie con el optimismo, tanto federalista como humanista, como garantista, etcétera. Y bueno, hablaba de cosas muy interesantes, de los términos de 40 años, etcétera. Yo no soy tan optimista como Eber, pero tampoco quiero ser pesimista, entonces me gustaría preguntarle, en este tipo de sistemas que se están creando, como el sistema anticorrupción, se plantea mucho y se replantea mucho si es un problema de instituciones, de diseño de leyes, o es un problema humano, que aunque tuviéramos el presupuesto y el mejor diseño, no damos el ancho como sociedad. Que no podemos ser una nación, un país federalista auténticamente, pues porque los municipios o los ayuntamientos, pues de repente no se lo merecen, ¿no? Registran los niveles de corrupción más altos, las policías municipales, los ayuntamientos, sobreendeudamiento récord mundiales, o a nivel mundial, etcétera, y luego queremos, además somos una federación un tanto artificial, ¿no? Tenemos que reconocerlo, como que apenas estamos empezando a ejercerla, ¿no? Queremos ejercer algo que se nos impuso y se pretendió siempre que era natural y no lo era, etcétera. La pregunta, Eber, es ¿qué tanto optimismo tienes en este corto plazo, en estos esquemas nuevos, desde el punto de vista institucional que se está creando y desde el punto de vista humano? Damos el ancho, cómo, porque los qués los tenemos claros, los cómo no tan claros, ¿no? Estamos buscándolos, cómo lograr lo que queremos con lo que tenemos. Nada más y otra vez gracias y felicidades. Muchas gracias. Primero, yo reitero mi optimismo. Yo soy un creyente, y tú sabes que lo he expresado en diferentes ocasiones, de la bondad del ser humano. Sí creo, como San Agustín, de que el mal no existe y lo que existe es el error, y el ser humano, cuando comete el mal, sí hay las consecuencias del mal, es así, ¿no? O sea, por supuesto que hay consecuencias del mal, y se viven alguien que lastima a otro, etcétera, etcétera, no evitan la conciencia de que se está actuando mal. Y estoy convencido que las personas que cometen actos que son calificados de corruptos o faltas administrativas, incluso de mala fe, saben que están actuando mal. Hay ese convencimiento. Creo que lo que es cultural, y esa es la fortaleza, al menos de nuestro país en sus circunstancias, es que lo que es cultural es el rechazo a la corrupción. Nadie está de acuerdo con que se cometan actos corruptos. Sin embargo, el sistema ha llevado durante cientos de años, y digo cientos porque empezó con los españoles, nosotros, es herencia de aquellos tiempos donde hasta los puestos de jueces se vendían. Entonces, es de hace cientos de años, a respuestas equivocadas. Creo que la sociedad, con los incentivos apropiados, y cuando digo los incentivos es que son cosas muy sencillas de poder hacer, encontraría alicientes
para dejar pronto situaciones de corrupción. Y aquí me voy a desdoblar en dos respuestas. Una primera que tiene que ver con desarrollo de los países. Para 1980, más o menos, el Producto Interno Bruto de Corea y de México se encontraban niveles de países de vías en desarrollo. El de Corea incluso era inferior al de México. El nivel de calidad de vida de Corea, para 1980 más o menos, era inferior al de México. Para el 2012, Corea es un país rico, impresionantemente rico. Y México sigue sumido en sus problemas. El más grande de ellos se llama desigualdad. Y pueden decir los economistas de un modelo tecnócrata: lo que dices está mal, es falso y te lo demostramos en datos, porque el Producto Interno Bruto del país ha aumentado de manera considerable. Sí, estoy de acuerdo, pero hay una cosa muy interesante. Para 1980, los multimillonarios de México eran 2. Para el 2012, superan la veintena. Y eso se llama mala distribución del ingreso. Si hay mala distribución del ingreso, ocasiona una multitud de problemas. Multitud de problemas. Si un país como Corea en 30 años logró colocarse en el plano de los países desarrollados, y miren que el problema del desarrollo, ese sí es un problema mayor, porque tiene que ver con redistribución del ingreso, con creación de ingreso, con creación de riqueza y tecnología, y se convirtieron en países líderes y no seguidores, y nosotros seguimos siendo seguidores en 30 años, quiere decir que un problema que va ligado a la solución para poder tener crecimiento puede obtenerse de manera sencilla. Hace unos 6 meses estuve en Corea, invitado por el gobierno de Corea, a un foro de gobierno, y hablábamos con una de las que me parece que puede ser la respuesta. Por eso les decía que es una cuestión desdoblada en dos partes. El gobierno de Corea presentó a diferentes países, fue la primera vez que invitaron a un país latinoamericano, fue México, su servicio de carrera. Pero es un servicio de carrera que toman en serio. No hacen como pasa en este país con historias que yo he escuchado de funcionarios públicos de los gobiernos federales o estatales, bueno, lo he escuchado en los federales, que cuando entran les piden su renuncia por anticipado antes de contratarlos. Cuando me dijeron eso, a mí me pareció absurdo, contrasentido, para que no vayan a tener problemas en 2 años o en 3 años cuando las condiciones de trabajo no sean favorables, que ya las tienen guardaditas sus renuncias. Es como que un contrasentido, creo, ¿no? Y me refiero, hay que crear servidores públicos que, en primer lugar, tengan estabilidad en su empleo. Porque si no tienen estabilidad en su empleo, los incentivos de carácter positivo son menos que los incentivos negativos ante las circunstancias que tienen que ver con las salidas fáciles, que son las de la corrupción. Cuando los servidores públicos les pagan mal. Y empiezo por los funcionarios estatales. En mi labor como subprocurador de Derechos Humanos, para mí era terriblemente frustrante llegar a las reuniones con las fiscalías estatales y escuchar, y digo frustrante en mi fuero interno, los reclamos que les hacían las personas de las entidades a sus ministerios públicos por no desahogar sus cargas de trabajo, cuando sus cargas de trabajo eran 3 o 4 veces mayores que la de los ministerios públicos federales, que de por sí ya superaban los más de 100 asuntos. Y cuando el salario de un ministerio público federal en su nivel básico estaba en 30,000 pesos y el de algunas entidades federativas apenas alcanzaba los 6,000 pesos. Y yo decía, ¿cómo le van a exigir el mismo tipo de trabajo? Porque eran los mismos casos, solo que en uno habíamos ejercido facultad de atracción, que trabajaran con excelencia cuando no les alcanzaba ni para pagar los viáticos de las diligencias que se tenían que realizar. Es decir, en la realidad había estados de primera y estados de segunda en cuanto a su distribución de sueldo. Y en la calidad de la justicia era exactamente proporcional, exactamente proporcional. Mientras no haya salarios justos para los servidores públicos, en general, salarios dignos, va a haber un grandísimo problema y una grandísima puerta hacia la corrupción.
dígase lo que se diga. Y uno tercero, con el cual concluyo, que las normas protectoras de los servidores públicos sean racionales y coherentes a las necesidades básicas de aquellos que están en el servicio público, que encuentran un lugar de realización personal y familiar en sus trabajos. Porque una cuestión muy común es que de repente se suspenden los sueldos porque no hay presupuestos para pagarlos. Y esas suspensiones conducen a meses de no provisión de servicios, de salarios, y que las personas tienen que vivir. Y si viven, pues los incentivos negativos y los incentivos positivos en su tabla de balanza, pues se colocan en una posición difícil de poder contener ante eso que se llama nuevamente la realidad. Y las exigencias de la ciudadanía pues están presentadas hacia un aparato administrativo que tiene la vocación de ser eficiente, pero que su propio diseño se lo impide. Es un poco como una película bastante desconocida que se llama El Cerezo Rojo, una película rusa de una persona que intenta ser buena, y por más que intenta ser buena, el sistema se lo impide. Creo que cuando la sociedad en todo su diseño piense en tomar sus respuestas con seriedad a sus problemas, cuando podrá dar el salto adelante, el gran salto adelante en la realidad y no en las palabras. Y termino esta exposición platicando que las reformas no pueden ser de papel. Pensemos en la China de Mao, que su principal reforma, además de su revolución cultural, se llamó el gran salto adelante y fue un absoluto y completo desastre. Pero él le puso el gran salto adelante. Después vino el reformador Jiang Zemin y cambió todo, ¿no? Cambió todo, pero ya no le puso nombres grandilocuentes. Le llamamos Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué no mejor pensar en un Sistema Nacional de Integridad y Rendición de Cuentas, no? Es decir, nos están llamando a todos que somos corruptos. Sistema Nacional Anticorrupción, asumo que eres corrupto. ¿No debería asumir más bien en los hechos que es íntegro y que va a rendir cuentas, pero para hacerlo tiene que tener los sistemas? Y agrego un puntito adicional, los nuevos parámetros de las declaraciones patrimoniales, los casi 800 campos que tiene, que yo no sé cómo los van a hacer para llenarlos, ¿no? Uno de mis debates consistía, ¿cómo le van a pedir ustedes a un soldado raso que apenas tiene educación básica que rellene 800 campos? Pues los va a hacer mal, porque no tiene ni computadora para poder hacer sus famosas declaraciones, y las instituciones de rendición de cuentas se la van a pasar observando al pobre, porque el malo va a contratar a su superdespacho que se encargue de ver que todo cuadre perfectamente. Tenemos que simplificar los procedimientos y más bien partir de la confianza a nuestros servidores públicos y el apoyo a quienes me parece que sí o sí son los grandes equilibradores, que son los jueces. Son los jueces. Creo que son los que más requieren garantías. Yo sí soy un creyente que el 1% del PIB en la garantía de la autonomía judicial, tanto a nivel federal como estatal, sería un enorme aliciente para el cual no se requieren hacer grandes cálculos actuariales, sino simplemente ver fórmulas de sentido común para poder saber cómo se rinden buenos frutos. Pero bueno, esas son cosas que solo los tomadores de decisiones pueden hacer, ¿no? Gracias. Muchas gracias de nuevo, doctor. Vamos a solicitarle enseguida al magistrado. Asamblea satisfecha. Gracias por la invitación. Le pediremos al magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz haga un momento, entrega. por favor. El Quisiera doctor Betanzos. nada más comentar una cuestión, y esta es como publicidad. En mi labor académica desarrollé una colección que se llama Nuevas Tendencias del Derecho Mexicano, que se publica con Tirando Blanc, y a mí me gustaría preguntarle a la asociación que si elaborará memorias de este congreso, porque para mí sería muy interesante poder sumar a esta colección, que es una colección de carácter académica, que se publica además con pues todos los estándares que implica una publicación dirigida a su diseminación, las memorias de este congreso, porque esas son las tendencias. Nadie en la opinión pública del foro
ha terminado de comprender cuál es la misión, cuál es la labor de los tribunales administrativos con toda la extensión que creo que se requiere. Entonces yo ofrezco pues este espacio editorial, si es que es así menester, para poder contribuir a la identificación de estos temas y estos tópicos. Muy bien, doctor. Para agradecer al doctor Eber Omar Betanzos Torres su participación, le pediremos al magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz haga entrega del reconocimiento por parte de la asociación por la brillante participación como conferencista. Gracias. Gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Antes de pasar a un receso de 10 minutos, les recuerdo los horarios de salidas el día de hoy. Quienes viajan al aeropuerto de Ramos Arizpe, la salida será a las 13:30 horas. Para el aeropuerto de Monterrey, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 y 21 horas. Para otros puntos de la ciudad de Monterrey será 17:30 y 19:30. Cabe mencionar que las unidades partirán del Hotel W3, pero pasarán por usuarios al Four Points 15 minutos antes. Asimismo, les recordamos que el traslado de Saltillo al aeropuerto de Monterrey es de 2 horas. Por otro lado, para los traslados del día de mañana y posteriores, hay que agendarlos a su gusto a los teléfonos que ya con anticipación se les